¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a seguir hablando de la historia del judo, pero a su vez voy a abrir la veda a otro grupo que tengo abandonado, y es para mi gente del Jiu-Jitsu. Les voy a traer, como el título indica, la historia del Kosen Judo. Y es que el Kosen Judo es un olvidado de la historia. Se practica en pequeños círculos, pero influenció mucho al Jiu-Jitsu brasileño. Pronto lo veremos. Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. Primero hablemos de la persona que hizo posible todo esto. Tsunetane Oda nació el 10 de marzo de 1892 en la parte cercana del centro de la isla Honshu. El lugar exacto de su nacimiento fue en Yamanashi-ken, una prefectura relativamente pequeña, en uno de los bosques cercanos al monte Fuji. Su nombre correcto era Yoin Oda, pero a través de una interpretación errónea del kanji es más comúnmente conocido como Tsunetane. Inició la práctica de judo al ingresar en la escuela secundaria. Al terminar los estudios en el 1910, se mudó para Tokio para continuar con los estudios universitarios, ingresando al mismo tiempo al Kodokan. En el 1912 obtuvo su primer dan y en el 14 terminó el curso de instructor y comenzó a enseñar judo en la escuela secundaria. Ya se destacaba como un eximio luchador en el Newaza, ganando gran parte de los combates en este terreno. Obtiene el cuarto dan en marzo de 1917, cuando también se graduó de la Universidad Kokugakuin. ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... En 1918 fue invitado por la Escuela Superior número 2 de la ciudad de Sendai para entrenar en el equipo de judo para el enfrentamiento de su clásico rival, la Escuela número 1 de Tokio. El enfrentamiento entre estas dos escuelas, que fueron numeradas por orden de fundación, se remonta desde el año 1898 y fue el primer antecedente del campeonato entre las 6 escuelas creadas en todo el país, iniciado en el año 1914, organizado por entonces la Universidad Imperial de Kioto, actualmente Universidad de Kioto, y conocido como el Campeonato de Kosen Judo, al denominarse comúnmente Kosen a este nivel de enseñanza, preparatoria para el ingreso a la universidad. En el periodo inicial del Kosen Judo, las universidades 1 y 2 le daban mayor prioridad al duelo entre ambas que al campeonato, y fue precisamente para el duelo contra la Escuela Superior número 1 que Oda adoptó una táctica centrada en el Newaza, que le permitió imponerse contra su clásico rival. Para ello, Oda sometió un riguroso entrenamiento de su equipo durante 5 o 6 horas diarias, con solamente Newaza. Como hecho anecdótico, se cuenta que Oda hasta mandó a espiar el entrenamiento de sus rivales. Incluso hay un mito que dice que ante la imposibilidad de espiar el entrenamiento por la ventana, mandó a alguien a la lavandería vecina para revisar la forma del desgaste de los judogis, para que vean que tanto en la guerra como el amor todo vale. El duelo entre los equipos de 18 integrantes realizado el 7 de abril del 1918, donde la escuela 2 de Oda se presentaba con 13 cinturones blancos contra solo 3 de la escuela número 1. El equipo de Oda se impuso ampliamente, dejando a su capitán y 4 miembros más sin combatir. Su táctica consistía básicamente en llevar el combate al terreno del Newaza como la forma más segura y efectiva para que los luchadores física y técnicamente inferiores pudieran anular al rival y llegar al Hikiwaki o un empate. Esta táctica adoptada por Oda causó tal impacto en el ambiente que la empezaron a introducir en casi todas las escuelas, convirtiéndose en tendencia primero y más tarde en el estilo de combate característico del Kosen Judo. Tal fue el impacto causado por esta nueva táctica que fue conocido como el estilo Tsunetaka o Tsunetaka Ryu. Sin embargo, Hiyoro Kano, que estuvo presente en el enfrentamiento entre ambas escuelas, criticó públicamente la modalidad de combate impuesta por el equipo ganador, aduciendo de que iba en contra del verdadero espíritu del judo. Además, en la reunión de las más altas graduaciones del Kodokan, realizada el 24 de junio del mismo año, hizo que se resolviera iniciar los estudios para revisar el reglamento de arbitraje, para evitar el combate centrado en el Newaza, pasando así desde la crítica a acciones concretas. ¿Pero dónde he visto esto antes? A fin del mismo año, Oda refutó la crítica de Kano desde una prestigiosa revista, Chugokoron, firmado con una nota, opinión personal sobre la reforma del judo.
donde resalta el espíritu deportivo del judo, y opinaba que los valores educativos y morales esgrimidos por Kano eran un subproducto que se conseguía de la forma natural a través de la práctica. La visión de Oda no estaba dirigida a lo puramente técnico, como argumento de Kano en defensa del Shisentai contra el Jigotai que venía imponiendo el Kosen Judo, sino también a la postura de los miembros del Kodokan por el verticalismo absoluto impuesto por su creador, a tono con la corriente democrática posterior a la Primera Guerra Mundial. Estas dos posturas enfrentadas dieron lugar a una serie de presentaciones en distintos medios por parte de los propios protagonistas, como por sus seguidores, que iban mucho más allá de un simple cambio de reglamento de arbitraje. Otro hecho que causó la preocupación de Kano al ver peligrar la supremacía del estilo Kodokan Judo basado en el Tachiwaza fue la deshonrosa derrota sufrida por el poderoso equipo policial que cayó derrotado ante el equipo estudiantil que dejó 5 integrantes sin combatir en un enfrentamiento entre equipos integrado por 25 miembros. Este hecho fue particularmente importante si se tiene en cuenta que el Kodokan Judo pasó de ser la disciplina practicada en la Policía Metropolitana de Tokio tras superar otras escuelas de Jujutsu en un campeonato de artes marciales realizada en el 1886, ya que este hecho se convirtió en un verdadero hito en la difusión del judo. Mientras tanto, Oda entrenó bien a su equipo de la Escuela Superior número 4 en la ciudad de Kanazawa, que buscaba la obtención del 8º campeonato consecutivo en el 8º campeonato de Kosen Judo de 1921. En esta ocasión, el equipo de Oda terminó empatando en semifinales contra el equipo de la escuela número 6, dirigido por otro especialista en el Newaza, Yaichiyoe Kanemitsu, noveno dan, tras 70 minutos de combate, 30 minutos más 40 minutos de alargue, entre ambos capitanes. Habían empatado los 14 integrantes anteriores. ¡Chicos, qué aventura! Fue en el 1923 donde se fundó la Federación Estudiantil de Judo de Tokio, que pasó a participar activamente en las tareas de revisión del reglamento, de la que se retiró al poco tiempo la Universidad Imperial de Tokio por el cariz que iba tomando el nuevo reglamento. A fines del 1924, a pocos meses de la publicación por parte de Kodokan del nuevo reglamento, la Universidad Imperial de Tokio creó junto a otras universidades imperiales, universidades de Kioto, de Kyushu y Tohoku, la Federación de Judo de las Universidades Imperiales, que continuó con la organización del campeonato del Kosen Judo con el reglamento antiguo, a pesar de las gestiones que realizó Kano en forma personal. Llama la atención que haya tardado 6 años para concretar el cambio de reglamento de arbitraje, pero se estima que ello se debió por coincidir con el periodo de gran actividad por parte de Kano en el campo de la educación, que impidió dedicar tiempo suficiente para avanzar en el tema. Cabe recordar que estas universidades organizaban los campeonatos de Kosen Judo debido a que las escuelas participantes cumplían con el rol de escuela preparatoria para ingreso a las mismas. Desde el primer campeonato de Kosen Judo organizado en el 1914 hasta la interrupción por la Segunda Guerra Mundial, se organizaron en total 27 campeonatos, el último en 1940. En este dicho periodo, el Kosen Judo pasó de ser muy competitivo hasta registrar un máximo de 74 escuelas secundarias superiores inscritas en las clasificaciones y se realizaban dividiendo el país en 4 regiones para llegar a la ronda final. Además, fue un periodo muy activo en el desarrollo de nuevas técnicas, habiendo sido una de las técnicas más destacadas el Mae Sankaku Jime, creada en la Escuela Superior número 6, dirigido por el mencionado Kanamitsu y aplicando en el campeonato del 1922. Luego fueron creando sucesivas las distintas variaciones del Sankaku Jime, como el Uchiro Sankaku, el Ura Sankaku y Yoko Sankaku. También han sido los propios estudiantes de las distintas escuelas quienes fueron creando las distintas técnicas de Saikomi Waza, entre los que se destaca el Kusure Kamishio Atame y de Shime Waza. En este video estamos viendo al mismo Oda haciendo las técnicas que se pensaban que fue desarrollada por el jiu-jitsu brasileño. Para los estudiosos, si bien no permite estimar la fecha de filmación, la película hallada en Francia tiene un importante valor histórico, por el hecho de que las técnicas desarrolladas por el Kosen Judo están siendo mostradas por uno de los mayores protagonistas de la época. Estas técnicas, como el Mae Sankaku Jime, se difundieron en Brasil en la década de los 30 a mano de Yasuichi Ono, que había sido discípulo de Kanemitsu y emigró a Brasil
en el año 1929 para ser adoptado como las principales armas del jiu-jitsu brasileño. Cabe recordar que Mitsuyo Maeda había ingresado en Brasil en 1914, varios años antes de que se conociera el Sankaku Jime. Se podría equiparar este periodo de gran creatividad en el Kosen Judo con el periodo de gran velocidad de crecimiento del jiu-jitsu brasileño, y adjudica al Kosen Judo gran parte de los avances logrados en el Newasa por el Kodokan Judo, que fue absorbiendo desarrollos de aquel, ya que en la época fundacional del Kodokan Judo la gran fortaleza era su Tachiwasa frente a las escuelas de Jujutsu, que tenían un mejor dominio de las técnicas de Newasa. En esa época, Oda y Mifune eran de los pocos representantes del Kodokan con gran destrezas en el Newasa. La figura más destacada surgida en el Kosen Judo no es nada más y nada menos que el legendario Masachiho Kimura, quien integró como capitán el equipo de la escuela preparatoria de la Universidad de Takochuko, que obtuvo el campeonato de 1936. Este equipo tenía como director al técnico Tatsukuma Uchijima, otro gran especialista en el Newasa, que llevó a Kimura a vivir a su casa en Tokio desde la prefectura de Kumamoto, de donde eran los dos oriundos, y sería su maestro más tarde en el equipo universitario. El campeonato de Kosen Judo de 1940 fue su última edición, debido a que luego fue interrumpido por el agravamiento de la guerra, y tras la guerra el Comando de Fuerzas Aliadas de Ocupación prohibió la práctica de judo, y cuando se levantó la prohibición ya habían introducido la reforma educativa que cambió el sistema educativo japonés, eliminando el antiguo régimen de las escuelas secundarias superiores, Kosen, de carácter preparatorio para el ingreso a la universidad. Por tal motivo, el campeonato, bajo el antiguo reglamento, fue continuado por las 7 ex universidades imperiales, las universidades de Tokio, Kyushu, Kyoto, Nagoya, Osaka, Tohoku y Hokkaido, que organizaron el primer campeonato de 1952 bajo la denominación de Nanatei Judo, que continúa hasta la fecha. La principal diferencia entre el Kosen Judo y la actual Nanatei Judo radica en la duración de los combates. En el primero, la duración de los combates de los 13 primeros integrantes eran de 10 minutos, 20 la de los subcapitanes y 30 minutos la de los capitanes, mientras que actualmente la duración de los combates es de 6 minutos para los 13 primeros, 8 minutos para los subcapitanes y capitanes. Según los entendidos, este acortamiento de la duración de los combates, especialmente los combates de los subcapitanes y capitanes, ha simplificado la técnica, dado que facilita la defensa de la posición de Kame o tortuga, considerado muy distinto de aguantar 8 minutos en la posición de Kame, que era 30. Cabe recordar que el primer reglamento de arbitraje conocido data de 1899 y fue preparado por la organización semigubernamental Butokukai, fundado en el 1895, con sede en Kioto, con el fin de promover el budo. Figura aún como reglamento del Jujutsu, aunque su elaboración participó activamente Jigoro Kano, en representación del Kodokan, que no dejaba de ser una academia privada. Se trataba de un reglamento muy sencillo, donde los combates se daban por ganados con 2 hippones, con tachiwasa o en newasa, y lo que estaba prohibido eran las palancas de los dedos, de las manos y de los pies. Al año siguiente, en el 1900, el Kodokan publicó su propio reglamento, donde prohíben los Kansetsu-wasa para el combate entre graduaciones inferiores a primer dan, y recomienda para estos los combates que se desarrollen en un 70 a 80% de tachiwasa y un 20 a un 30% en el newasa, mientras para los grados superiores al primer dan, un 60 a 70% en tachiwasa y un 30 en 40% en el newasa. En 1916 se introdujo la prohibición del Achigarami y el Dojime, y como había mencionado antes, se publicó en el 1924, para su puesta en vigencia en el 1925, la revisión de la prohibición del Hikikomi, penalizado con Hasoku Make quien lo intentara 3 veces, que fue desconocido por los organizadores del Kosen Judo. No hay duda que se percibe cierto romanticismo entre los seguidores del Nanatei Kosen Judo, tanto en el hecho de continuar con el estilo libre de combate a la vieja escuela del judo, como el riguroso entrenamiento que se someten durante los 4 años que duran la estadía en la universidad a la que ingresan, rindiendo un difícil examen de ingreso. A diferencia de los integrantes de los poderosos equipos de judo, las universidades privadas ingresarán becados por sus antecedentes deportivos. En el Nanatei Judo, muchos integrantes de los equipos ingresan con cinturón blanco y los primeros años están casi completamente dedicados al entrenamiento para poder ingresar al equipo representativo como empatador.
ya que gran parte de los equipos tienen bien definidas las funciones de sus integrantes, entre empatadores y ganadores. Así que el Nana-Tei Kosen Judo desarrolla un fuerte espíritu de equipo entre sus practicantes que no se puede observar en otro ámbito del judo, donde también existe la competencia por equipo. Asimismo, el hecho que el Nana-Tei Judo sea una vertiente absolutamente minoritaria en el judo, practicada solo en 7 universidades, ha hecho que se creara un fuerte espíritu de pertenencia entre sus practicantes y ex practicantes, trascendiendo la rivalidad entre universidades a las que pertenecieron o pertenecen. Por otra parte, muchos seguidores del Nana-Tei Kosen Judo, así como adjudican los orígenes del jiu-jitsu brasileño al Kosen Judo, festejaron la aparición de figuras como Nanakai proveniente del Nana-Tei Judo, destacándose en el jiu-jitsu brasileño y el MMA, o la de un Gracie ganando su primer campeonato de la UFC, como representante del estilo de lucha libre impulsado por Oda hace más de un siglo.